Y estamos de vuelta, a pesar de que los miércoles son de turismo, pues tenemos que tocar temas como el deporte, porque estamos ya a menos de 48 horas de que se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y ya tenemos a Camilo Sánchez con nosotros, que es el experto en deportes en este programa. Y ahora tenemos un invitado de lujo, el señor Tony Mesa, que es asesor de la Federación de Boxeo. Un placer tenerlo por aquí el día de hoy. El placer es mío. Y el placer de cumplir también con Luisín, que tiene unos buenos horarios para llamar a las 2 de la mañana. Me dijo, necesito tu ayuda estos miércoles. Y yo le dije, bueno, cuenta conmigo. Y después me dijo la idea de compartir con la población sobre los temas de Tokio y otros temas que querramos tocar aquí. Sí, ahora asesor de la Federación de Boxeo, pero usted ha desempeñado varias funciones en el deporte dominicano acá. Sí, fui primero... Bueno, he entrenado varias selecciones nacionales, taekwondo, karate, trabajé con judo, y en el plano dirigencial, primero fui director de alto rendimiento de Parni, creador del Parni junto con el Jay Payano, posteriormente subdirector técnico nacional, luego director de alto rendimiento, luego director de deporte federado, director técnico del Comité Olímpico, director técnico del Ministerio de Deporte, y ahora ya directamente con el boxeo, porque ya salí del ministerio, el cambio de gestión tuvo en cuenta que esa posición, como dije siempre, es una posición, es un servicio público que hay que darle espacio a otras personas, y conscientemente estamos apoyando de manera incondicional siempre el deporte. Yo quisiera, iniciar con esa parte, dirección técnica, esa parte que no se ve, que es la preparación, el desarrollo de los atletas. O sea, de un entrenamiento que inicia hasta un evento, que inicia con un evento para el ciclo olímpico. ¿Cómo es esa parte, la dirección técnica? Mira, la dirección técnica de cualquier índole, ya sea en la federación o a nivel del Comité Olímpico o del Ministerio, incluye darle el apoyo logístico, pero sobre todo el apoyo de cómo llevar a cabo la preparación. Yo me recuerdo que para los Juegos Centroamericanos pasados y los Juegos Panamericanos, la dirección técnica lo que hizo fue una coordinación con todas las federaciones y le dimos seguimiento a la preparación. Eso nos permitió decirle a los técnicos de las diferentes federaciones qué debían hacer y cómo debían hacerlo. Y surgió porque, por ejemplo, un deporte que una vez había solicitado ir a una base de entrenamiento de altura. Y cuando yo veo las fechas le dije, pero tú no vas a hacer nada. Porque el entrenamiento de altura, cuando tú vas a la altura para luego regresar al llano a competir, ese efecto comienza a ser positivo después de los 21 días de regresar al llano. Y se mantiene 45 días. Si tú compites antes de los 21 días, el efecto es negativo. No hiciste nada en el entrenamiento en altura. Bueno, me acuerdo que esa federación decidió hacerlo. Y de venir de un resultado muy bueno en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, en esos Juegos Centroamericanos no cogieron ni una sola medalla. Entonces empezaron a creer la realidad de cómo debía hacerse. Para los Juegos Panamericanos, por ejemplo, la Federación de Judo tenía un plan de preparación que incluía ir a Europa y luego venir a competir. Y yo me senté con el presidente de la federación y el director de entrenadores y dije, no, vayan a Europa, pero regresen por lo menos 21 días antes aquí a América, porque el tiempo de adaptación horaria equivale a un día por cada hora de diferencia. Y los resultados estuvieron ahí, el judo cogió oro, 2 medallas de oro. Es decir, esa orientación continua y el seguimiento, cómo va la preparación, ver las dificultades que hay, las fortalezas que tienen que tener, es lo que lleva a la dirección técnica. Hablando un poco de la preparación que se lleva antes pues, de la clasificación a unos Juegos Olímpicos, en estos Juegos Olímpicos tenemos la delegación más grande en toda la historia de la República Dominicana, con 66 atletas. ¿A qué usted cree que se debió eso? Creo a un trabajo continuo de la gestión pasada, en primer lugar, porque el proceso de clasificación no es de un año. Claro. Es un proceso que viene durante varios años hasta lograr la clasificación. Fíjense que los últimos que clasificaron fueron en esta gestión, pero la otra gran mayoría clasificó en la gestión pasada. Y que mucho fue aplazado por la condición. Exactamente, pero además de eso, también fue un proceso de seguimiento y de preparación y de inversión planificada. Hay que darle también el crédito a la actual gestión, que entregó los fondos para que se continuara con la preparación y, por supuesto, continuar con la clasificación.
ese vínculo hay que adicionarle algo. Continuamente se dice que República Dominicana que no se ha desarrollado. Sí, República Dominicana tiene un alto desarrollo deportivo en este momento. Es tan alto que nuestros atletas han llegado a subir tanto que han estado por encima de muchos entrenadores. Okay. Wow. Si tú te pones a analizar, el nivel de nuestros atletas ya está a nivel olímpico y mundial. El nivel de todos los entrenadores nuestros no está olímpico y mundial. Son más los atletas con mayor nivel que los entrenadores. Porque los entrenadores, aunque tenemos grandísimos entrenadores, la generalidad no tiene esa posibilidad de superarse continuamente, como lo tienen los atletas que van a diferentes ligas, diferentes eventos, y eso les genera a ellos muchas posibilidades de crecimiento. Además, en este momento, las redes sociales, el Internet, se convierte en un instrumento muy importante para continuar la superación, pero a veces eso no es tenido en cuenta. Tengo que darle un voto de confianza y un reconocimiento al ministro de Deporte, Francisco Camacho, que en este momento incluyó un premio para los entrenadores, que antes se daba, pero no a ese nivel. En los últimos Juegos Olímpicos los premios fueron para los atletas, pero no para los entrenadores. De acuerdo. Se lo daban a la federación y las federaciones hacían un reparto para los entrenadores. Ahora están dando a los entrenadores directamente. Y eso también es un estímulo para seguir superándose. Pero si analizas eso, a un nivel, en el alto rendimiento, en élite, tenemos grandes entrenadores, pero nos hace falta trabajar más en la base y en el perfeccionamiento atlético. Un ejemplo de lo que usted dice, que los jugadores han sobrepasado a los entrenadores, vamos a poner el baloncesto. ¿Cuántos entrenadores nuestros dirigen en ligas fuera de aquí? Sí. No, ninguno. Muy poco, si tú comparas con la cantidad que hay. Y aquí tenemos entrenadores de muy alto nivel. Sí. Melvin López Claro. está al nivel de cualquier entrenador del mundo. Maída Mercedes, para mí, uno de mis preferidos, por el conocimiento que tiene del juego, del reglamento y del entrenamiento. Es una persona muy capaz. David Díaz, excelente. Pero si tú comparas el universo con la población de entrenadores y con la muestra que tenemos dirigiendo afuera, es mucho menor que el nivel de jugadores que refuerzan en el exterior. Sí, dije en baloncesto porque es el deporte que más la gente como... Sí, pero muy buena la homología. Entonces, la mayoría de nuestros jugadores refuerzan lo mínimo que van a Puerto Rico. O el voleibol. Sí. Mira el caso del voleibol. Sí. El voleibol tiene muchos entrenadores, nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero si analiza, quienes dirigen el equipo femenino hasta ahora, en su mayoría han sido extranjeros. Claro. Con la excepción del difunto Beato Miguel Cruz, que tuvo un tiempo dirigiendo el equipo y que dio un resultado bastante positivo, pero con un trabajo que venía haciendo, primero Jorge Pérez Bento, después Francisco Julián Cruz, después Garbey, y continuamente se creó esa escala de trabajo que ahí están los resultados. Sí, así es. Hablando un poco de los montos, bueno, los incentivos que se van a pagar ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio a los atletas que traigan medalla, 12, 8 y 6 millones. ¿Cómo tomaron los atletas esa noticia tan buena? Imagínate. Sí. Imagínate, hay varios atletas de boxeo que dicen, de alguna forma, si yo no gano la medalla, se la voy a quitar a alguien. Pero yo ir para allá con una medalla, porque inevitablemente el mayor por ciento de nuestros atletas vienen en extracción humilde. Claro. La mayoría no tienen tantas facilidades económicas o financieras, por decirlo así. Sí. Y esto para ellos es un estímulo que les puede arreglar la vida por mucho tiempo. Siempre que se organicen, por supuesto. ¿No? Y resulta que muchos de estos deportes no tienen profesionalismo. El boxeo, bueno, lo que llega al profesionalismo, pero por ejemplo, taekwondo no hay una liga profesional. Pesas, que usted diga, pueden ir y competir y generar un dinero como las del voleibol, que van a Asia, van a Europa, van a Sudamérica. Así mismo es muy limitado en el deporte, por lo general, con algunas excepciones, la entrada económica. Sí. Y precisamente donde mayor nivel tenemos, no es donde hay mayor profesionalismo. No. Esa es una de las situaciones, porque en los deportes de combate tenemos unos niveles bastante buenos, al igual que en el caso de las pesas. Fíjate que la mayoría de nuestras medallas están involucrados en deportes de combate o deportes individuales, pero no son deportes que generan mucho dinero, como es el caso del voleibol y el baloncesto, y el béisbol. Y quiero ir a ese punto, antes, si aquel tiene otra pregunta. La realidad nuestra no son Juegos Olímpicos, en ciertas disciplinas. Nosotros tenemos la dicha de que un país pequeño
clasifica a los Juegos Olímpicos, pero nuestra realidad es panamericano y centroamericano. En Juegos Olímpicos ahora tenemos muchas esperanzas cifradas, como en pesas, en boxeo, el combate. Es así, tenemos 7 representantes en pesa y... No, 5 en pesa y 7 en boxeo. 3 en taekwondo, que también tienen una grande probabilidad. Sí. Y de la de boxeo son 3 hombres, 2 mujeres. 5 hombres y 2 mujeres. 2 mujeres, por María primera vez Moronta tenemos representación femenina. María Moronta y Miguelina Hernández. Tenemos representación femenina en boxeo. Y en pesas, al revés, la mayor cantidad son las mujeres. Y en menor cantidad. Siempre las pesas femeninas en República Dominicana tenían un buen nivel. Pero te digo algo, eso de que nuestro mayor nivel de resultados, indiscutiblemente, es panamericano, pero ya se puede hablar de un resultado olímpico, porque el 6º lugar del mundo del voleibol significa mucho. En la clasificación que tiene el béisbol es dominicana y dominicana es béisbol. Gracias a Dios se hizo un trabajo que hay que darle todo el reconocimiento al señor Felipe Vicini, a Kai Sonsenthal, a los hermanos Gómez. Toda esa gente con Pro Béisbol han hecho un trabajo encomiástico y no se puede dejar fuera a los presidentes de la federación. Primero, Tito Pereira y ahora Juan Núñez. El Ministerio de Deporte en ese tiempo contribuyó mucho y ha seguido contribuyendo, sobre todo con los boletos aéreos en las categorías menores, dándole seguimiento, porque el ranking se establece no por un equipo, sino por todas las categorías, incluyendo el femenino. Y ese proceso dio como resultado que estemos clasificados. Que surge una situación que me han preguntado varias veces. ¿El hecho de clasificar de últimos nos pone como débiles? No, todo lo contrario. Nos da una facilidad porque es el equipo que más tiempo se ha mantenido jugando. Y eso garantiza también una mejor forma deportiva. Por eso yo en mis pronósticos veo al béisbol con una gran, no solo con probabilidad, sino con una gran posibilidad de estar discutiendo medallas. Yo también lo creo. Porque el béisbol, como siempre digo, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Y cualquier cosa puede ocurrir. Y además tenemos un equipo que no está mal. Nuestras debilidades estaban en el relevo y se han ido corrigiendo. Se ha estructurado bastante bien y hay una mezcla, porque dicen, ¿qué tanto veterano? Bueno, hay que recordar que para el béisbol olímpico hay una restricción. Ningún jugador que esté en roster de Grandes Ligas en los 40 puede estar en el deporte. Entonces hay que buscar lo que esté disponible. ¿Qué tiene ventaja Japón? Que los que están en su liga japonesa, son la mayoría, la liga japonesa recesó para estos Juegos Olímpicos y es el principal favorito para la medalla de oro. Y notablemente, y por eso hay una cosa, nosotros inauguramos el primer juego con ellos, porque al ser sede, siempre la sede se pone con el equipo que clasifica de último. Puede haber sorpresa. Yo confío mucho en el equipo de aquí. Yo entiendo eso también. No, y el formato también nos conviene en el béisbol. Hablando un poco de predicciones, yo quiero tocar el tema de Zacarías Bonat, que es uno de los que esperamos que traiga medallas, pero también hubo una clasificada femenina, Beatriz Pirón, que la gente se sorprendió porque acaba de ser madre hace 3 meses. ¿Cómo usted vio esa clasificación? Mira, en el caso de Zacarías, por ir en el orden cronológico, Zacarías tiene una característica, es un competidor que a nivel de ranking en este momento estaría ubicado entre segundo a quinto lugar, en base a los resultados que él ha tenido, de segundo a quinto lugar. ¿Qué pasa? Que ese ranking, tú tienes que tener en cuenta una cosa, las marcas que se hicieron en el año 2019 no se han repetido más ni en el 2020 ni en el 2021. En el 2021 las marcas han estado un promedio de 8 kilogramos por debajo con respecto al 2019. Sin embargo, Zacarías ha estado, en vez de 8 por debajo, ha estado 2 kilogramos nada más por debajo. Y en los controles ha estado por arriba. Eso es algo positivo. Un aspecto que yo digo en el deporte y que siempre lo recalqué en todos mis informes. La debilidad fundamental de las delegaciones dominicanas es la poca cantidad de psicólogos que asisten con los equipos. Un alto por ciento de resultados deportivos, sobre todo en los deportes de combate, depende en gran medida del trabajo psicológico. Y Zacarías no queda exento de esa necesidad. En el caso de Beatriz Pirón
tuvo la situación de ser madre, eso es un logro para toda mujer, y ocurrieron una serie de situaciones de dopaje en Oceanía y en América. Por eso la Federación Internacional decidió eliminar un grupo de competencias que se hicieron y mantener un grupo que ya se habían hecho. Beatriz asistió a todas las anteriores y se tomó como punto de referencia, no la que hizo Beatriz, no por Beatriz, sino que tuvo la suerte de caer en ese grupo. Sin embargo, dentro de los atletas que yo he conocido en mi vida, una de las atletas con mayor predisposición combativa que yo he conocido para el deporte se llama Beatriz Pirón. Esa muchacha sale a competir como si estuviera entrenando. Tú no la ves a ella nerviosa ni preocupada, ella sale a competir con una buena predisposición. Y eso es una ventaja que tiene ella. Ser madre no la invalida para adquirir la forma, porque al contrario, toda esa liberación de hormonas que tuvo la ayuda también a recuperar su forma. Y hay una homología con Beatriz Pirón que se dio en el voleibol. Todo el mundo conoce a Mireya Luis. Mireya Luis en el Campeonato Mundial de Corea fue la mejor atacadora del mundo con 45 días de haber dado a luz. Con 45 días después de haber dado a luz, y después volvió a ser la mejor atacadora del mundo con una operación en la rodilla. Lo que quiere decir que yo veo a Beatriz Pirón con esa característica. Y si sale a competir, hay que tener cuidado con Beatriz, porque Beatriz en el 2019 estuvo entre las 5 primeras del mundo. Habían 2 chinas por arriba de ella, pero los chinos no van a llevar 2 ahora. Había otra competidora por encima de ella, pero esa competidora fue detectada con doping. Entonces, esto le da una posibilidad de ascender. Todo depende de cómo haya asimilado los entrenamientos que hizo, que fueron pocos, pero como te dije, tiene una predisposición combativa increíble. Ese punto que usted tocó de los psicólogos en el deporte, ¿es igual o hasta a veces más importante que la preparación física de los atletas? Entonces, muchas veces. Aquí en el país no se tiene todavía esa cultura de tener tantos psicólogos deportivos. Nosotros hicimos un trabajo en la dirección técnica de asignar un grupo de psicólogos deportivos por cada federación. Y cuando hay una situación que es bueno aclarar, los viajes de delegaciones a juegos multidisciplinarios viene regulado por 1% de la delegación en cuanto a oficiales. Okay. Se establece que el 40% de la delegación es de oficiales. Pero ese 40% incluye entrenadores, médicos, psicólogos y todos, pero ellos se reducen. Todo. Y para los Juegos Centroamericanos y para los Juegos Panamericanos lo que hice, que me correspondió en esa parte, fue cada psicólogo que atendía deporte tenía que hacer un informe general de su deporte. Y eso yo se lo entregué a los psicólogos que sí viajaron con la delegación, que fueron menos. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, el caso de Elsa, que está ahora con los Juegos Olímpicos. Cuando iba a competir uno de lucha, ya Elsa tenía un informe, su expediente, de que había que trabajar con ese muchacho. Y eso nos dio un resultado que ahí estuvo plasmado en las medallas. En este caso, yo espero que se haya hecho. No puedo dar seguridad de eso porque, bueno, no estuve vinculado. Pero eso es un elemento fundamental. Ustedes se acuerdan de Yamile Peña. Elsa estuvo con ella. Sacaron al entrenador del área de competencia para que Elsa estuviera con ella. Y ahí estuvo la medalla de plata de Elsa. Sí. Porque la psicóloga se convirtió en entrenadora y le fue dando un seguimiento de actitud para la competencia tremenda. Y eso fue un resultado que tuvo que la gente lo valoraron, pero como siempre, nadie se acuerda ni de los entrenadores, ni de los psicólogos, ni de nadie, en este caso, protagonistas del atleta. Claro. Pero el trabajo que se hizo por atrás a veces queda desapercibido. Sí, desde, como usted dice, desde la preparación, desde la dirección técnica hasta la obtención de una medalla, hay una cantidad de personas detrás de ese logro que muchas veces no se reconoce. Eso pasa continuamente. Sí, así mismo, los psicólogos, incluso en los jugadores élite, por ejemplo en el tenis, Djokovic, que hablando de Djokovic que no se estaba quedando en la Villa Olímpica y que eso fue un tema, juegan un papel muy importante porque hemos visto atletas que de estar top 10 en el mundo
por problemas que quizás situaciones que estén pasando en su día a día, pues recaigan en su carrera. Aquí en la República Dominicana hemos visto casos así. Sí, hay muchos que han tenido esa situación. De hecho, se ha dado en varios deportes de atletas que van en un crecimiento tremendo y un pequeñísimo problema lo hace bajar. Sí. Yo tuve en una de las selecciones nacionales que yo entrenaba, un atleta que ganó un campeonato panamericano, gana los Juegos Centroamericanos, va a los Juegos Panamericanos, gana los medalla en los Juegos Panamericanos y de pronto bajó. Y todo el mundo preocupado. Y yo le hablé con la psicóloga, tiene que darme el seguimiento a ver qué es lo que pasa. Había una sola situación. La fama a veces te da probabilidades de que llegue mucha gente a ti. Y trajo como consecuencia de que se involucró, como dicen la juventud, en una situación, una relación amorosa extra y le afectó su relación personal. Y nadie sabía eso. Y gracias a la psicóloga esa atleta se recuperó y alcanzó de nuevo una buena ubicación en el ranking. Y todo lo contrario, uno que la gente consideraba de que nada más servía para entrenamiento. Y la orientación que dio la psicóloga fue empezar a trabajarlo, que compitiera en eventos que tuvieran menos nivel que el que él tenía, para empezar a crear en él la confianza. Y llegó a ser medallista también, mundial inclusive, mundial. Eso es un elemento muy importante en estos casos. Como usted es experto en el área de deporte, ¿hay algunos atletas que usted cree que con las nuevas modalidades contra el COVID-19, por ejemplo, que no hay público en las gradas, esto le pudiera afectar en su desempeño? Hay atletas que dependen mucho del estímulo auditivo y que el público le grite y todas esas cosas. Y hay otros que le conviene. Son más, en este caso, los que tienen esa situación sobre todos los deportes de equipo. El público es muy determinante. Sí. La adrenalina. Todo eso. En el de los deportes individuales eso te permite crear la expectativa de que estás entrenando. Porque tú cuando estás entrenando no tienes público. Pero en los deportes de equipo se permite que entre público. Y ya tú te creas una situación porque te permite, tú trabajas para un público. En el caso de los deportes individuales, a veces esa soledad le permite a ellos desarrollar muchas habilidades e inclusive escuchar mejor a sus coaches, que es tan necesario en un determinado momento. Pero va a haber algunos que se les va a afectar. Gracias a Dios, la misma pandemia obligó a muchos atletas a empezar a adaptarse y el tiempo que tuvieron de preparación pudieron adaptarse a la no presencia de público. Pero siempre va a ser necesario, sobre todo cuando el deporte es un deporte espectáculo. Ok. Don Tony, vamos a una breve pausa y regresamos en breve. Ok.